Continuamos con el padre Ángel María Rojas, sacerdote jesuita. Llevamos ya 2 programas, este sería el tercero, ¿verdad, padre? Tratando el tema, tratando el tema sobre María Corredentora, la corredención de María. Un tema muy interesante. En el programa anterior hizo un exhaustivo recorrido acerca de la evolución de esta doctrina, desde sus orígenes hasta nuestros días, pues dejando el testimonio de teólogos, de santos, de papas, del magisterio, tocó el tema también del Concilio Vaticano II. Y he citado a bastantes papas, son bastantes los que lo defienden, ¿verdad? Sí, eso es. Sí, a lo largo de 2 siglos, y son bastantes los que denominan a la Virgen como corredentora, y en documentos importantes. Perdón, que te he interrumpido. Simplemente decía que cerrábamos el programa con una promesa, con volver y con resolver una dificultad. Entonces, padre, es un tema debatido y realmente hay argumentos pues a favor y en contra. Entonces, toca ahora hablar de los argumentos en contra. A ver cómo se puede ayudarnos a resolver este asunto. Muy bien. Estoy hablando de un texto que los protestantes, un texto de la Escritura de San Pablo, que los protestantes utilizan para argumentar que la Virgen, bueno, pues realmente no puede ser mediadora. Si me permite, lo leo textualmente. No te lo permito, te lo ruego. Allá voy. Dice así, es 1 Timoteo, lo encontramos en 1 Timoteo. 1 Timoteo, sí. Capítulo 2, versículos 5 al 6. Sí. Leo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Ahí lo dejo, padre. Es su turno. Sí, ahí lo dejo, como quien no dice nada, pero claro, dice que solamente hay un mediador, por consiguiente también hay solamente un redentor, ¿verdad? Muy bien, Luego, entonces, meter aquí a la Virgen, pues sí. Vamos a ver, te pongo un ejemplo. En un ejército hay un ejército, pero el que manda es el general. Pero el que haya un general no quiere decir que no haya coroneles, comandantes, capitanes. El jefe es el general, y es el jefe, pero hay otros que colaboran con él. Mira, en otro programa anterior recordarás que he dicho que para entender un texto de la Sagrada Escritura hay que entenderlo a la luz de otros textos, porque los protestantes tienen una técnica, que es cuando hay un texto que no les gusta, lo cambian o lo quitan. Y esto lo han hecho en varios momentos. Entonces se centran en el texto que tú has indicado de la primera carta de San Pablo a Timoteo, pero olvidan otros textos. Creo que el otro día en un programa, como un ejemplo, puse el Salmo 53, 2, cuando dice Aim Elohim. Aim Elohim. Si esto lo oye un judío, se escandaliza, pero lo entiende. ¿Por qué? Porque lo que he dicho es una barbaridad. He dicho, no hay Dios. Puedes leerlo en una Biblia, no hay Dios. En ese texto, repito, en el Salmo 53, verso 2. Pero es que nos hemos cortado el texto. No hay Dios, 2 puntos. Dicen los idiotas. Dicen los que no entienden. Eso es lo que pone ahí en el Salmo 13. Y en el Salmo 14, ese no le cité, pero también lo dice, el Salmo 14 dice lo mismo. No hay Dios. Dicen los insensatos. Bueno, pues lo que mismo tenemos que hacer con este texto. Solo hay un mediador, sí,
Pero la Biblia dice también en otros lugares, hay que entenderlo a la luz de otros, que hay otros mediadores. Por ejemplo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la Biblia dice: vosotros recibisteis la ley por medio de los ángeles, en los Hechos de los Apóstoles. En el Antiguo Testamento dirá, no, en el Nuevo, en la Carta a los Hebreos, la palabra fue promulgada por medio de los ángeles. Es en Hebreos 2, capítulo 2, verso 2. Es decir, que la misma Biblia dice que se utilizan otros mediadores. Hay profetas y sacerdotes en el Antiguo Testamento, y mira por dónde San Pablo, que dice que hay un solo Dios y todo esto, en la carta a los Gálatas dice: la ley fue promulgada a través de un mediador, Moisés. Que tú me citas, como citan los protestantes, 1 Timoteo, sí, pero también la Biblia dice que hay que Jesús es hijo único de Dios, filiación única de Jesucristo. Hay solamente un hijo de Dios, Jesús. Pero San Pablo, en la carta a los Gálatas, dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, dice: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como dice el concilio, hijos en el Hijo. Otro caso, yo creo que es claro, pero te voy a poner otro caso para que veas cómo, aunque Jesús es el único mediador, sin embargo, hay otros que median con él, como es el caso de, por ejemplo, del sacerdocio. El sacerdocio único de Jesucristo. Todos los cristianos participamos del único sacerdocio de Jesús, en grado diferente. No como Jesús, claro, después están los sacerdotes, el ministerio, el sacerdocio ministerial, y después los bautizados. Mira lo que dice, por ejemplo, San Pedro: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Como, para variar, para citar otro texto distinto en el Apocalipsis, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, Jesús es el mediador, el redentor, efectivamente, sí, pero se puede participar de esa mediación y redención única de Jesús. Eso no disminuye la mediación de Cristo, sino que la engrandece. A un general no le disminuye tener muchos oficiales y buenos y abundantes a sus órdenes, sino que le engrandece. Él es el jefe, pero mira qué cantidad de oficiales tengo yo muy buenos aquí. De tal manera que el concilio nos dice en la Lumen Gentium número 62, la Santísima Virgen, dice, es invocada con el título de mediadora, lo cual ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo único mediador, dice muy claramente el concilio. Te voy a poner un ejemplo. Hace años me operaron de amígdalas. Estaba el médico solo. No había enfermeros ni había más. Para una operación de cirugía menor se basta un médico, ¿verdad? Pero un médico, en otro caso, puede decir a un hijo: ven, ayúdame, participa conmigo, está estudiando el chico, por ejemplo, medicina, ven, ayúdame. En realidad, el ayudante no pinta para nada, no puede hacer nada sin el médico, no es imprescindible. El que es necesario es el médico. Ese es imprescindible. Sin el médico no se puede operar. Pero el médico, que tiene un corazón grande, dice: ven, hijo, ven.
porque de esa manera vamos a decir que te hemos operado entre los dos y te voy a pagar tu sueldo, te voy a pagar un buen sueldo por haberme ayudado. Algo parecido en su medida en la redención. Mira, Jesús es el redentor principal, la Virgen corredentora secundaria. Jesús basta, es suficiente por sí mismo. La corredención de María es insuficiente, necesita de Jesús. El Redentor es independiente de por sí, no necesita a nadie. La Virgen depende de Jesús. La redención de Jesús basta a Él, es absolutamente necesaria. Sin Él no podría darse la redención. La Virgen hipotéticamente, condicionalmente, es necesaria porque Dios lo ha querido así. Pero Jesús es el redentor y hay mediadores. María es una mediadora en este lugar, en primer lugar. Mira, en muchas lenguas tenemos la palabra o el sufijo co. Por ejemplo, una persona es el responsable, pero tiene un corresponsable o muchos corresponsables. Un director, una empresa muy grande, este es el director. Y todos estos que son corresponsables, el que se lleva la fama, claro, es el que dirige. Sin el director no pintan nada los otros, pero él quiere tener una serie de colaboradores. Lo mismo, palabra cooperar, corresponsable, copartícipe. San Agustín lo emplea ya. Ten en cuenta, ya en el siglo IV llama a la Virgen colaboradora, es decir, no es una cosa moderna que se nos ha ocurrido. Estoy hablando de un gran santo del siglo IV, evidentemente. Aquí tengo, por ejemplo, la encíclica de Juan Pablo II, Redentoris Mater. Dice, fíjate, María estaba especialmente predispuesta a la cooperación con Cristo, único mediador de la salvación humana, subordinada a la mediación de Cristo. Y en otro momento, en un documento que tiene él, que es magnífico, magnífico, el 9 de abril de 1997, que lo recomiendo a todos leerlo porque no es largo, es muy corto, pero resume la doctrina mariana, lo resume perfectamente. Y dentro de este documento dice, la llamada de Dios a cooperar en la obra de la salvación se dirige a todo ser humano, o sea que incluso para nosotros también. Tú me has puesto como argumento a San Pablo. Pues el mismo San Pablo, en su primera carta a los fieles de Corinto, dice, somos syn ergoi. Syn en griego significa con, ergoi trabajadores, cotrabajadores. Esto lo dice, se suele traducir en las Biblias, somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Por consiguiente, el mismo San Pablo nos dice que es posible que el hombre colabore con Dios. Muchas gracias, no sé cómo ves tú, el argumento se cae. Y ayuda a indicar cómo Jesús es el mediador, el redentor, pero María es la mediadora, la corredentora, y repercute en nosotros también de alguna manera. Padre, le oigo decir mediadora, corredentora, varias veces ya durante la charla. ¿Qué relación hay entre estos dos títulos? Bien preguntado, porque en realidad van las dos cosas muy unidas, mediadora y corredentora.
para no alargarme, me he limitado a corredentora, pero en realidad van las dos unidas. Vamos a ver si logro explicarlo mejor. Podemos ver que la redención tiene dos fases. La redención, el sacrificio de Jesús en la cruz, tiene dos aspectos distintos. Uno, la redención objetiva, es decir, el sacrificio de Jesús que se ofrece al Padre y consigue la salvación universal. Y, por otra parte, la redención subjetiva. Una vez que ha aceptado el Padre la redención, se nos aplican los frutos de la redención. Por consiguiente, primero ascensión, redención objetiva en la cruz, y después la fase descendiente, las consecuencias, aplica los frutos de la redención. ¿Entendido, verdad? Entendido. Entonces vamos a aplicarlo a la Virgen. María influye en los dos momentos. En la primera fase, en la redención objetiva, María colabora con Jesús como corredentora, con Jesús, dependiendo de Jesús, naturalmente, pero consigue las gracias. Y en la segunda fase, redención subjetiva, las gracias que nos vienen como consecuencia del sacrificio de la cruz nos vienen a través de María. Ella es la que las distribuye, ella es la mediadora. Por consiguiente, en realidad son dos aspectos distintos de una realidad mirado de una o de otra mirada, con una visión por una parte, por otra parte otra, pero en realidad es lo mismo. En el momento en que María redime con Jesús, corredentora, y las gracias conseguidas por Jesús y por ella como mediadora las reparte. Por consiguiente, corredención y mediación en María están muy unidas. La corredención es como el fundamento, la fuente de la mediación, y ahora con todo en estos programas, aunque el tema de mediadora es interesantísimo, para no alargarnos y no complicarnos, ahora estamos tratando de la primera fase de la corredención. María, corredentora. Perfecto, muy bien, padre. Perfecto. Salvada la dificultad, ha salido vencedor del reto. Hombre, muchas gracias. Nos tocaría entrar ahora en los argumentos, ¿no? Hemos visto dificultades, pero ¿qué argumentos sustentan esta doctrina? Si le parece, padre, le emplazo para el siguiente programa donde pueda... Necesario, porque claro, he dicho, la Iglesia cree en esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué creemos que María es corredentora? Claro, es importante tener muy claritos los argumentos para nosotros mismos, para nuestra vida espiritual, para nuestra cabeza, para entenderlo bien y para poder refutarlo a otras personas que no creen en ello, claro. Pero ahora, como dices tú, no tenemos tiempo. Me emplazas para el próximo programa. Perfecto. Esperamos entonces con impaciencia ese próximo programa con los argumentos acerca de la corredención de María. Hasta pronto, padre. Perfecto. Muchas gracias, simpática. A usted.